¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una disputa fronteriza de casi 100 años entre Perú y Colombia, que de repente ha vuelto a estallar. ¿Y todo por qué? Por una pequeña isla en el río Amazonas que de un día para otro podría cambiar de país. Miren, todo arrancó con esto. Unas palabras durísimas del presidente de Colombia. Hablo de ocupación, imagínense, y de que se estaba violando un tratado internacional. Y así, de la nada, una pelea que todos creían dormida, de repente es una crisis en toda regla. Y ojo, que no se quedó solo en palabras. El presidente colombiano dijo, ¿saben qué? Vamos a mover una de nuestras fiestas patrias más importantes justo a la frontera. O sea, es una señal de protesta potentísima. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando realmente en esa zona tan remota del Amazonas para llegar a este punto? Ok, el centro de todo esto es un lugar llamado Leticia. Y para entenderlo tenemos que ver dónde está, porque no es una frontera cualquiera. Es un punto geográfico y cultural de verdad casi único en el mundo. Imagínense este punto en el mapa. Es donde se juntan tres países, justo en medio del gigantesco río Amazonas. Por un lado tienes a Colombia con la ciudad de Leticia, al otro a Brasil con Tabatinga, y justo enfrente de ellos, en una isla, está el pueblo peruano de Santa Rosa. Y es esa islita, precisamente, el corazón de toda esta bronca. Bueno, para entender por qué se están peleando hoy, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, como un siglo para atrás, porque la historia de esta frontera está llena de tratados, de territorio que va y viene, y hasta de una guerra. Piénsenlo, todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, en apenas 12 años. Primero, en 1922, un tratado le da a Colombia su única salida al Amazonas, algo que Perú le cedió. 10 años después, claro, en Perú no estaban nada contentos y ¡pum!, estalla una guerra por ese mismo pedazo de tierra. Y finalmente, en 1934, se firma la paz. Pero aquí viene lo interesante. Ese acuerdo no solo confirmó la frontera, sino que metió una palabrita, una regla técnica que es la raíz de todo el lío que tenemos hoy. Y es que esa regla técnica es, de verdad, el nudo de todo el conflicto. Porque, ¿cómo diablos dibujas una frontera en un río tan masivo, tan cambiante como el Amazonas? Bueno, pues usaron un concepto súper específico, el Talweg. Sí, Talweg. Suena raro, ¿no? Es una palabra alemana y básicamente se refiere a la línea que une los puntos más profundos de un río, o sea, el canal principal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la frontera entre Perú y Colombia no es una raya pintada en un mapa que no se mueve, no, es una línea invisible que se desplaza junto con la parte más profunda del río Amazonas, que, como se imaginarán, no para de cambiar. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Es el gran pero legal, porque el acuerdo dice clarito. La frontera es el Talweg. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ese Talweg, esa línea profunda, se mueve? Y créanme, se mueve. Por la erosión natural, por los sedimentos, el río va cambiando su camino con los años. Y el tratado, pues, no dice nada sobre qué hacer en ese caso. Y es justo esa duda, ese ¿qué pasa si el río se mueve?, lo que nos trae a la pelea por la isla de Santa Rosa. Porque claro, ahora cada país tiene una interpretación que le conviene. A ver, pónganse en los zapatos de cada uno. Colombia dice, oigan, la regla es el canal profundo del río. El río se movió, el canal ahora pasa por otro lado, así que la isla de Santa Rosa quedó de nuestro lado, es nuestra. Suena lógico, ¿no? Pero Perú responde, un momento, la frontera se fijó en 1934. Además, nosotros hemos gobernado esta isla por décadas, la gente que vive ahí es peruana, vota en Perú. Así que tienes, por un lado, un argumento puramente geográfico contra uno histórico y sobre todo humano. Y lo que hizo que todo explotara fue una movida muy reciente de Perú. En julio de 2025 sacaron una ley que creaba oficialmente el distrito de Santa Rosa. O sea, estaban poniendo en papel lo que ellos ya consideraban un hecho, que la isla es suya. Para Colombia, esto fue la gota que derramó el vaso. No lo vieron como un trámite, sino como un nos están quitando territorio en nuestra casa. Entonces, con los ánimos tan caldeados y con palabras tan fuertes, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y ahora qué? ¿Esto puede escalar algo más grave? ¿Hay riesgo de un conflicto de verdad? Porque, miren, al final del día, esto no se trata solo de mapas viejos o de la profundidad de un río. Se trata de gente. Y no de poca gente, ¿eh? Estamos hablando de 3.000 personas. 3.000 ciudadanos peruanos que viven en la isla de Santa Rosa, que se sienten peruanos, que votan en las elecciones de Perú y que para ellos esa isla es su hogar. La verdad es que, a pesar de lo feo que suena todo, una guerra es muy, muy poco probable.
Nadie está moviendo tropas ni nada por el estilo. La historia de nuestra región nos enseña que estas cosas al final se arreglan hablando. Lo más seguro es que ahora venga una etapa de diplomacia pura y dura. Se sentarán a negociar, quizás llamen a otro país amigo para que medie, y seguramente formarán equipos de expertos para que vayan al río y vean qué ha pasado realmente con su curso. Y aquí es donde el derecho internacional moderno pone un punto muy claro sobre la mesa. Hay un principio que es clave: la autodeterminación de los pueblos, o sea, la voluntad de la gente. Y este principio le da mucha fuerza al argumento de Perú. Porque, piénsenlo, en pleno siglo XXI, ¿alguien de verdad se imagina obligando a 3.000 personas a que de un día para otro dejen de ser peruanos y se hagan colombianos? Es una idea que sencillamente no se sostiene. Al final, todo este enredo en el Amazonas nos deja con una pregunta bien grande. En un mundo donde todo cambia, donde los paisajes se mueven, ¿qué es lo que de verdad define una frontera? ¿Es una línea que alguien dibujó en un mapa hace 100 años? ¿Es el capricho de un río que cambia de curso? ¿O al final de todo, una frontera la define la gente que vive en ella, su identidad, su sentido de pertenencia? La respuesta que se dé a esa pregunta decidirá el futuro de esta pequeña isla en el río. Gracias por habernos acompañado.